Y el versículo es uno de los más cortos de la palabra de Dios. Se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que dice: orad sin cesar. Así de corto es el versículo. Es un precepto del Señor que nos insta a que estemos orando constantemente, orar sin cesar. Bueno, yo quiero siempre repasar el camino que nosotros como cristianos y que seguimos a Cristo debemos emprender. Toda persona que quiera seguir a Cristo debe comenzar obviamente en el mundo, porque nosotros nacemos en el mundo. Pero cuando recibimos la voz del Espíritu Santo, nos apartamos del mundo, seguimos viviendo en el mundo, pero ya no somos del mundo. Pertenecemos a Cristo, así como Cristo no es de este mundo. ¿Qué hacemos después? Bueno, decíamos que saliendo del mundo íbamos simbólicamente camino hacia el santuario, atravesábamos la puerta del atrio y llegábamos allí al altar del sacrificio. Y entonces allí nosotros éramos crucificados, sacrificados juntamente con Cristo. Así como Cristo murió crucificado en la cruz, nosotros también, pero simbólicamente morimos a la vida antigua, a esa persona que se oponía a Dios, que era rebelde con Dios, que no quería saber de Dios, que se estaba alejando constantemente de Dios, pero como ahora el Espíritu Santo nos llamó y nos llevó hacia el altar del sacrificio, allí morimos a esa persona antigua. Luego somos sepultados, pero ya pasamos, en la sepultura pasamos al siguiente mueble, que es el lavacro. Somos sepultados, simbólicamente en el bautismo somos sepultados en agua. Y ahí en el mismo lavacro renacemos a una novedad de vida. Somos purificados, somos regenerados. O sea, Dios nos cambia completamente. Y entonces ahora estamos en condiciones de entrar, adorar a Dios y seguir a Cristo en el tabernáculo. Y en el primer mueble donde paramos es el candelabro. Y esa luz que irradia ese candelabro, habíamos visto que representaba a Cristo, representaba al Espíritu Santo, representaba a la palabra de Dios, pero también nos representa a nosotros, porque Cristo nos dijo a sus discípulos, a sus seguidores: vosotros sois la luz del mundo. Pero como Cristo, cuando murió y resucitó, ascendió a los cielos, la palabra de Dios dice que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Y vimos que la mesa de los panes, que era lo que estaba delante del candelabro, delante de las 7 lámparas de fuego, en el cielo es un trono. Así que en el lugar santo hay un trono, que en la tierra estaba representado por la mesa de los panes. Por eso hay 2 hileras, una el Padre y otro el Hijo. Y vimos que esos panes eran sin levadura, porque la levadura corrompe, la levadura es un símbolo del pecado, y tenían que ser panes sin levadura, de verdad y de sinceridad, decía la palabra de Dios. Y entonces una hilera representaba al Padre, otra hilera representaba a Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo está presente allí porque esos panes eran amasados con aceite. Eso es lo que habíamos visto. Pero también el pan, vimos que representaba la palabra de Dios, porque como dice Mateo 4:4 y Lucas 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero también esos panes representan al pueblo de Dios, porque habían 12 panes, un pan por cada tribu, eran 12 tribus. Así que el pueblo de Dios completo, total, está representado por los 12 panes. Por lo tanto, nosotros estamos también representados allí como pan. Debemos alimentarnos con ese pan, pero también Dios quiere que lo compartamos con aquellas personas que no conocen del Señor, que compartamos ese pan.
Y como habíamos dicho también, en el candelabro nosotros damos testimonio, le hablamos a los demás de Cristo, lo que Cristo hizo en nuestras vidas, cómo Él nos transformó, cómo Él nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Pero cuando estamos en la mesa de los panes, es cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios. Dios nos habla ahora a nosotros. En el candelabro nosotros le hablamos a otro de Dios, de Cristo. Pero en la mesa de los panes es Dios que nos habla, porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios, Dios nos está hablando a través de su palabra. Y ahora, como lo habían dicho ustedes al empezar, en el lugar santo habían 3 muebles, nos falta uno más, y ese es, ¿qué mueble? ¿Qué mueble falta por ver? El altar de oro, o el altar del incienso. Este mueble era un mueble sencillo, era digamos un mueble así, más o menos como esto, cuadrado así, y estaba construido de madera, pero forrado en oro, enchapado en oro, todo era oro. Y lo interesante, que ese mueble tenía 4 cuernos en las esquinas. ¿Qué significa esos cuernos? Esos cuernos significan los 4 puntos cardinales, que todo lo que allí se hace, que es la oración de intercesión, ahora vamos a hablar de eso, era para todo el mundo. Así que esa intercesión que hacía el sacerdote, esa intercesión era para todo el mundo, nadie quedaba fuera. Todos los que creían, todos los que querían acercarse a Dios, esa intercesión era para ellos. El altar de bronce afuera en el atrio también tenía 4 cuernos. Quiere decir que ese sacrificio que se hacía continuo, un corderito en la mañana y otro en la tarde, cubría a todas las personas en todas las direcciones de la tierra. Eso significan los 4 cuernos. Ahora bien, ese altar, el altar de oro, no se confundan con el altar de bronce. El altar de bronce que estaba afuera, que es el altar de sacrificio o el altar del holocausto. El altar de oro o el altar del incienso estaba bien cerca del velo que separaba el lugar santo del santísimo. Imagínense que este lugar aquí donde yo estoy es el santísimo y donde están ustedes sentados es el lugar santo. Entonces el velo tendría que estar a esta altura y el altar del incienso tendría que estar allí, bien cerquita del velo. Y cumplía varias funciones. Una de esas era que en ese altar exclusivamente se usaba para quemar incienso, un aroma exquisita que le daba al ambiente del tabernáculo, y en las afueras, en los alrededores se podía oler ese perfume del incienso. Ahora, vamos a hablar qué significa ese incienso, ¿no? Pero una de las cosas que hacía práctica era neutralizar el olor a sangre que quedaba en el velo, porque cuando se hacía un sacrificio, en el altar del sacrificio, el sacerdote traía en un recipiente sangre y la asperjaba con el dedo, agarraba el dedo así, lo asperjaba contra la cortina 7 veces. ¿Qué significaba ese ritual? Que el pecado que se confesó por el pecador quedaba registrado ante la presencia de Dios, que había sido confesado el pecado. Así como hace el Señor ahora. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, el ángel anotador registra
anota en los libros del cielo que sí hemos pecado, pero sí nos hemos arrepentido y que lo hemos confesado. Por eso el Señor, cuando va a revisar los libros nuestros, eso lo vamos a ver mañana, todos los pecados que nosotros cometemos tienen que estar todos confesados. Si nosotros no confesamos un pecado, ya con eso, con un solo pecado que hayamos dejado sin confesar a Dios, sin arrepentirnos, perdemos la vida eterna. Eso es algo que lo vamos a ver mañana. Hoy vamos a centrarnos entonces en ese altar del incienso. Así que el altar de oro se construyó para realizar el ritual de la oración intercesora por el pueblo. Y ahí se escogía un sacerdote para hacer ese ritual. No era el mismo sacerdote que hacía el sacrificio afuera, con el pecador, no. Era otro sacerdote. Y vamos a leer algunos versículos. Apocalipsis 8, 3 y 5. Apocalipsis capítulo 8, versículos 3 y 5. Dice así: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Obviamente que este altar es el altar del incienso, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlos a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Así que el incienso se agrega para las oraciones. El incienso está relacionado con las oraciones de los santos, dice acá. Eso es lo que debemos sacar en conclusión con este versículo. Vamos a leer otro más, que se encuentra, el versículo 5, le leí el 3, ahora les leo el 5. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Así que en el lugar de la oración es el altar de oro, el altar del incienso. Ese es el lugar de la oración. Y allí van las oraciones de los santos. Las oraciones que nosotros elevamos a Dios van allí en ese altar. Pero para que lleguen al Señor tiene que haber un mediador. ¿Ven? Ahora, hay algo interesante con este incienso de cómo estaba compuesto el incienso. Y yo les voy a leer acá un pasaje que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 30, del 34 al 38. Vale la pena leer estos versículos porque aquí nos aclara algo muy interesante. Escuchen bien lo que dice. Dijo además Jehová a Moisés: toma especies aromáticas. Y escuche bien las especies. ¿Cuántas especies son? Estate y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro. ¿Cuántas especies dije? ¿Mencioné? 4. Tengan en cuenta ese numerito. 4 especies aromáticas. De todo en igual peso. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Eso era algo santo para el Señor. Esos 4 ingredientes. Todos de igual peso, decía. Vamos a seguir leyendo el versículo, pasaje. Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, os será cosa santísima. Y miren la advertencia que hace Dios aquí. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, que será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Tremendo esto.
Imagínense que el ser cortado del pueblo significaba perder la vida eterna para siempre. Eso significa cortado del pueblo. Y ponga atención, solamente con hacer el incienso y olerlo en la casa, hacerlo para la casa de uno, para el uso común de nosotros, era tremenda ofensa para Dios, que Dios cortaba a esa persona del pueblo. Ese incienso era único y exclusivamente para el servicio en el santuario. No se podía hacer ese incienso para olerlo en la casa de uno. Claro que podían hacer incienso, pero otra mezcla, otras especies aromáticas, no esta que está aquí. Eso es lo que dijo el Señor. Que alguien quisiera tener incienso en su casa, sí lo puede tener, no hay ningún problema, pero que no sea la que Dios mandó para el santuario. Y tiene su razón, y lo vamos a ver. Y lo vamos a ver a través de un escrito de Ellen Gold White que nos aclara este punto. Así que vamos a ver el significado que tiene el incienso. Mire bien esto. Él, refiriéndose a Cristo, sostiene delante del Padre el incensario de sus propios méritos. Así que en el cielo, el incensario es el de Cristo, en el cual no hay mancha de corrupción terrenal, porque es algo celestial. Y mire lo que reúne, los ingredientes que reúnen en ese incensario. Ponga atención los inciensos, los ingredientes, y cuente cuántos son. ¿Cuántos eran en la tierra? 4. Mire aquí los ingredientes que hay para el incienso en el cielo. Primero, las oraciones nuestras. Las alabanzas, los cantos que nosotros cantamos, forma parte del incienso. Las confesiones de su pueblo, cuando nosotros confesamos, reconocemos que hemos pecado y confesamos nuestros pecados ante Dios, eso es otro ingrediente del incienso. Y falta el cuarto. Y añade su propia justicia inmaculada. Es decir, que están las oraciones que son humanas, las alabanzas que son humanas, las confesiones que son humanas, pero está la justicia inmaculada de Cristo Jesús. Todo de igual peso. Perfumado con los méritos del sacrificio de Cristo, y entonces ahora ese incienso asciende delante del Padre plena y enteramente aceptable. Esta cita la encontramos en manuscrito 50 del año 1900, si alguien lo quiere buscar. Bueno, así que según esta cita, vemos que esta mezcla para el incienso es muy especial. Por eso el Señor no quiere que nosotros tomamos estos ingredientes para uso común, porque esto es sagrado. ¿Por qué es sagrado? Porque tiene componentes humanos y tiene componentes divinos. Y las cosas divinas nosotros no las podemos dar de uso común. A las cosas divinas le tenemos que dar el uso correspondiente, que es uso sagrado. Eso es de Dios. Por eso solamente ese incienso se podía quemar en el santuario terrenal. Entonces, ¿cuáles son los elementos divinos que encontramos en este incienso? Primero, que el incensario, que es el recipiente donde van las brasas y el incienso, es el incensario de los méritos de Cristo, donde no hay corrupción humana. Es algo divino. Añade la justicia inmaculada. Uno de los ingredientes del incienso es la justicia inmaculada de Cristo Jesús. ¿Y cómo es perfumado? Ese incienso es perfumado con los méritos del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. ¿Cuáles son los ingredientes humanos? Ya lo dijimos.
las oraciones de los santos, de los hijos de Dios, nuestras oraciones, las alabanzas, la música sacra. Y aquí hay que hacer un paréntesis. Música sacra, porque ahora en la iglesia, yo no digo no solo en esta, sino en otras iglesias cristianas, se escucha música bailable, parece música de discoteca. Esa no es música sacra. Cuidado. No hay que llevar fuego extraño ante el altar del Señor. Hay que darle al Señor lo que es del Señor. Las cosas sagradas son para Él, no las cosas mundanas. Entonces, las alabanzas tienen que ser música sacra, música de adoración a Dios. ¿Y cuál es el tercer ingrediente? Las confesiones del pueblo. Nosotros confesamos nuestros pecados, que hemos pecado ante Dios. Todo eso va allí. Y entonces esa mezcla divino-humano es lo que asciende y es aceptable a Dios. Si hay solamente ingredientes humanos, no llega la oración al cielo. Si hay solamente ingredientes divinos, puede llegar al cielo, pero no llega a nuestras peticiones. Tiene que haber una mezcla de los dos. Por eso se nos insta a nosotros que tenemos que estar orando sin cesar. Porque nuestras oraciones es parte de los ingredientes del incienso. Si dejamos de orar, falta un ingrediente. Así que tenemos que orar constantemente para que haya incienso, haya el humo del incienso suba plena y enteramente aceptable a Dios, como dice la cita. Entonces, el altar del incienso era el lugar de la oración intercesora. Había un sacerdote que se dedicaba a ir, a ver si ustedes pueden deducir cuántas veces al día. ¿Cuántas veces al día asistía el sacerdote para hacer la oración intercesora? 2 veces. ¿Cuántas? 2. 2 veces. ¿En qué tiempos? En la mañana y en la tarde. Perfecto. ¿Y a qué hora? A la hora tercera y a la hora nona. Sí, exacto, a las 9 de la mañana, que es la hora tercera, y a las 3 de la tarde, que es la hora tercia. La misma hora que el sacrificio matutino y el sacrificio vespertino. La misma hora. Mientras había un sacerdote en el altar del sacrificio, asistiendo al pecador allí con el corderito y haciendo todo eso, el sacrificio y sacando la sangre, había un sacerdote adentro del lugar santo, donde, escuche bien lo que hacía este sacerdote, tenía que sacar brasas del altar del sacrificio. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que sacar brasas del altar del sacrificio y no de una fogata que ellos hicieron ahí aparte para calentar la comida? ¿Fuego santo? Porque era fuego sagrado, era fuego de Dios. Tenían que sacar las brasas del altar del sacrificio porque era fuego de Dios. Ponerla en el recipiente, que era un incensario, que es como un recipiente que tenía huequitos, y cuando lo ponen así, lo mueven, el aire va haciendo que las brasas sigan incandescentes. Sobre esas brasas se le echaba el incienso y entonces comenzaba a humear y humeaba todo el día, salía el humo del incienso, subía al Señor, y cuando él hizo eso, entonces oraba al Padre. En esa hora, en la mañana, en la hora tercera. Y ese humo del incienso quedaba ardiendo todo el tiempo hasta la hora nona, las 3 de la tarde, donde otra vez el sacerdote venía, sacaba brasa del altar del sacrificio, le ponía un buen puñado de incienso, de polvo de incienso sobre las brasas, y comenzaba otra vez a humear y ese aroma exquisita toda la noche hasta el otro día de la mañana, que otra vez venía otro sacerdote, y así en forma como continua.
Continua. Por eso el Señor dice orar sin cesar. Tenemos que estar orando continuamente. Continuamente. Oiga, pastor, por eso que dice usted que hacían antes, también lo he visto que lo hacen los católicos. Sí, ellos imitan algo de los hebreos, sí, con el tema del incienso, sí, pero nada que ver cómo era realmente en el santuario. Entonces, había una hora específica. ¿Cómo lo sabemos esto? Les voy a leer un pasaje que se encuentra en Lucas, en el capítulo 1, versículo del 8 al 11. No lo voy a leer todo, voy a leer la parte que nos sirve a nosotros para ilustrar el punto. Dice así: aconteció que ejerciendo Zacarías era el papá de Juan el Bautista, y su esposa Raquel era estéril. Elizabeth estaba estéril, era estéril, pero vino el ángel del Señor. ¿Y en qué momento vino? Aquí está en este relato, dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Mire qué interesante esto. Mientras el sacerdote ejercía su función en el ritual del incienso, de poner incienso nuevo y de hacer la hora intercesora, todo el pueblo afuera sabía que esa era la hora de la oración, oraba junto con el sacerdote. Qué interesante. Entonces, así que por lo menos habían 2 veces al día que el pueblo de Dios se arrodillaba a orar juntamente a la hora en que el sacerdote estaba haciendo su obra de intercesión. Y entonces allí se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y fue cuando le comunicó que su esposa Elizabeth estaba embarazada y que iba a dar a luz un hijo, y él dijo, ¿cómo? Y le empezó a cuestionar. ¿Y qué le pasó por cuestionar a Dios? Quedó mudo hasta que no naciera el niño. ¿Ves?